Ahora sí, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a estar buscando en el libro de Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Gloria al Señor. Luego del libro de los Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas. Gálatas, capítulo 1, y desde el verso 3 lo leemos y dice así la palabra del Señor. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por poder, Señor, reunirnos alrededor de la mesa, pues hemos venido a ofrecer sacrificio del labio, a oír tu palabra, Señor, y a sentarnos en esta mesa espiritual y también para compartir la Santa Cena. Padre, gracias, porque estas cosas tú preparas para nosotros, para los tuyos, para que disfrutemos en comunión unos con los otros tu presencia en nuestros corazones. Te rogamos, extiende tu mano, reprende, Señor, toda opresión satánica, diabólica, sea destruida toda operación del maligno en contra de la iglesia y tu gracia abundante, Señor, sea llenando nuestros corazones. Padre bueno, te damos gracias. Muchas gracias por tu grande amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. La necesidad de evangelizar es algo en este último tiempo muy importante. Muchas veces nosotros hablamos y decimos que nos estamos preparando para la cosecha final, pero tenemos que saber que ya es tiempo de salir a cosechar. Ya es tiempo. Ya es tiempo de salir a llevar a cabo este trabajo. Ya es tiempo de anunciarle a las almas del favor de Dios para con todos los hombres. Ya es tiempo de acercar el evangelio a los hombres. Nosotros, lo que lo tenemos, lo que lo poseemos, lo que lo hemos recibido, así como lo recibimos de gracia, también tenemos que llevar y alcanzarlo a todos los hombres, porque para ser salvos necesitan invocar el nombre del Señor. ¿Y cómo van a invocar si no se le ha predicado y no le conocen? Por eso este trabajo es tan valioso y tan importante de predicar el Evangelio. Gracias al Señor que los dirigentes están llevando a cabo este trabajo con sus grupos y bueno, este trabajo se está haciendo. Nosotros hemos leído en este pasaje el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 3, donde el apóstol Pablo habla a los Gálatas y dice lo siguiente: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros miramos este pasaje y miramos cuál es la voluntad de Dios, porque no nos olvidemos que el hombre es una creación de Dios. Cuando vamos al libro del Génesis, luego que Dios creó los cielos y la tierra y las demás cosas, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y la Biblia dice que fue creado a imagen de Dios. Entonces es una creación de Dios, es una formación de Dios. Dios lo creó, es decir, es una de sus criaturas, primeramente como criaturas de Dios en el huerto del Edén, una creación de Dios a quien Dios amó. Y no solo que amó, sino que siguió amando a pesar de sus errores y de sus fallas. Eso es lo que tiene Dios.
Dios es así. Su amor es tan profundo que Él no mira la falla o el error que puede tener la persona, sino que Él ve más allá, ve a su creación, lo que Él creó, lo que Él formó, aquello que Él estuvo mirando, ve que es de Él. Entonces no hay ninguna cosa que pueda ocurrir en la persona que haga que el amor de Dios se aparte de Él. Por eso la Biblia dice, como los amó desde un principio, los amó hasta el final. Quiere decir que el amor del Señor va más allá, hermano, de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Por eso dijimos en una oportunidad, nadie está más allá del perdón de Dios. No hay nadie que pueda ir más allá. Fui tan lejos en lo malo que me fui más allá del perdón de Dios. No hay nadie que pueda irse más allá, porque no hay nada más grande y más allá del amor de Dios. No hay nada más grande, ni que sea más allá y que sea más lejos. No, esto significa que todos los hombres están en la posibilidad justamente de alcanzar el perdón de Dios. Pero ¿cómo van a alcanzar un perdón de algo que ellos no conocen? Por eso la necesidad de evangelizar, la necesidad de salir, de hablar de Cristo, la necesidad de comunicar este evangelio que nosotros hemos recibido por esa causa, porque nadie está más allá. Todos los hombres pueden alcanzar el perdón de Dios, absolutamente todo pueden alcanzarlo. Por eso el apóstol Pablo, él dice así: gracia y paz sea a vosotros del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Entonces nosotros miramos cuál es el deseo de Dios, miramos el amor de Dios, cómo es que Dios amó al mundo. El mundo estando en una rebelión universal en contra de Dios, la Biblia dice, y de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, en una rebelión quiere decir que no había forma de irse más lejos del amor de Dios. Imposible, en una rebelión universal en contra de Dios, y sin embargo Dios lo ama. ¿Cómo puede ser que Dios ame al pecador? Sin embargo, la Biblia dice que Dios lo amó. Por eso decimos que nadie está más allá del amor de Dios. Nadie. Todos pueden alcanzar el perdón del Señor. Todos pueden alcanzar la bendición de Dios. Nadie está más allá. Simplemente que levanten su cabeza y diga, perdóname. Y el perdón de Dios viene sobre de él. Nadie está más allá. Por eso, cuando nosotros miramos a los hombres, nosotros en lugar de juzgar y en lugar de condenar y en lugar de extender el dedo y en lugar de hablar mal, nosotros pensemos, ¿cómo es que podemos ayudar? Porque no hay mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus hermanos. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermana? ¿Cómo puedo ayudar? Entonces, en lugar de preguntar qué hizo, qué mejor que preguntar cómo puedo ayudar. Por eso hablamos que somos una familia. Somos una familia. A veces los creyentes no se dan cuenta que somos hermanos. Y como somos hermanos, ¿qué tenemos que hacer como hermanos? Ayudarnos, ¿no ve? Pertenecemos al mismo reino, pertenecemos al mismo ejército. Hay algunos que son más fuertes, otros que son más débiles. Hay algunos que van subiendo recién en el perfeccionamiento. Hay otros que ya alcanzaron un perfeccionamiento, van más elevados, van más allá. Entonces nosotros tenemos que mirar que hay débiles. ¿Qué vamos a hacer con los débiles? Ayudarlo, extender la mano al que cayó. ¿Qué vamos a hacer con aquel que ha caído? ¿Vamos a saltarle encima o vamos a animar sus corazones? Piense qué es lo que va a hacer, cómo va a hacer usted, piénselo. Por eso es que el apóstol dice así: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, se dio por nosotros. Se dio a sí mismo por nuestros pecados, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo lo amó?
profundamente. Pero no vio la falla y el error, no vio la falla ni el error. ¿Qué es lo que vio? ¿Cómo ayudar? Entonces, ¿cómo soluciono el problema del pecado del hombre en contra de Dios? En una naturaleza humana que no puede obedecer, ni quiere la naturaleza humana obedecer a Dios. ¿Cómo hago? Y ahí es donde aparece el misterio de Dios para la salvación de los hombres. Un plan de Dios que si Dios le hubiera dado a los hombres que busquen la manera y la forma de cómo hacer para que el hombre se salve, hasta el día de hoy estarían buscando la forma, cómo entrar al cielo. Por eso el plan perfecto es de Dios a causa de su amor. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, ¿cuál es el medio de esta salvación? La fe. ¿Y cómo creerán si no oyen? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces el hombre necesita oír la palabra de Dios. Debe haber alguien que se ponga delante del Señor, que le diga: heme aquí, envíame a mí. Alguien que lleve las palabras de esta vida. Alguien que murió con Cristo, resucitó, la vida de Jesús está en él y lleva esta poderosa palabra. Una palabra que tiene poder, que penetra en el corazón del hombre que oye, le infunde fe y le da salvación. Por eso la necesidad de este trabajo de evangelizar. Pablo dice: gracias, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio Asimismo, por nuestros pecados había una deuda que saldar. Estábamos endeudados. Los hombres tenían una deuda que saldar para con Dios. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Pagó. Él se puso entre Dios y el hombre justamente para darle salvación. La Biblia dice: se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él era inocente. Sin embargo, cargó la culpa de nuestro pecado sobre de él. Por eso no estuvo preguntando qué hizo, a dónde fue, a ver, cuénteme qué hizo. No. Él dijo: ¿cómo puedo ayudar? ¿Cuál es el plan, Padre? Este es el plan. Alguien tiene que morir por ello. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré, dijo. Y luego dice: en la cabecera del libro está escrito de mí. Y luego, hablando los discípulos, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Así que fue caminando por amor. Por eso dice: se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. La única forma de cambiar es mediante Dios. Mediante Dios. Los psicólogos pueden intentar hacer cosas, pero no podrán llegar al alma del hombre, porque solamente Dios puede tratar con el alma del hombre. Necesitamos, los que han creído, estar en la presencia del Señor, en la presencia de Dios, oír su voz, oír la voz del Espíritu Santo, que cada día nos habla, nos ilumina, nos enseña, nos perfecciona, porque ya nos mostró hacia dónde nos está llevando a alcanzar la imagen de Cristo. ¿Por dónde comenzamos? Por el perdón de pecado. ¿Y a dónde llegamos al final? A la imagen de Jesucristo. ¿Para qué? Para que como Él anduvo haciendo bien y sanando enfermos, librando a los oprimidos del diablo, también nosotros llevemos a cabo esa tarea. ¿Cómo comenzó su ministerio? Predicando, anunciando el Evangelio. Y el nuestro, por eso Jesús dijo: vayan, prediquen el Evangelio, iníciense en este trabajo de la evangelización y vayan adelante a la perfección. No podemos dejar de hablar del Señor. No podemos. Entonces el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, le dice: gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, se dio por nosotros. No hay mayor amor que este, que alguno ponga la vida por sus hermanos. ¿Quiénes tenían que morir? Nosotros. ¿Quién tenía que vivir? Él tenía que vivir. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar.
Sin embargo, el vituperio de los que nos vituperaba cayeron sobre de él. Sin embargo, él llevó todo el peso y la carga del pecado. Y no solamente eso, él fue ejecutado en nuestro lugar. Nosotros que teníamos que morir, vivimos. Y él que tenía que vivir, murió. Pero con su muerte a nosotros nos dio vida y vida en abundancia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, miramos, ¿cuál es la voluntad de Dios, nuestro Padre? Que nosotros seamos librados del presente siglo malo. Por eso hemos estado hablando justamente del mundo, del amor al mundo, de cómo es que el mundo va en oposición, con un ejército en oposición al reino de Dios. Y nosotros pertenecemos a un reino que va en oposición a este siglo. Por eso dice, la voluntad de Dios es librarnos del presente siglo malo y librarnos del pecado. Mediante la muerte de Cristo nos libró del pecado, pero ahora nosotros somos los que decidimos renunciar a toda iniquidad y a lo malo para servir a Dios en la hermosura de la santidad. Una decisión de nosotros. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre. Siempre la voluntad de Dios para sus hijos y Padre, Dios y Padre para sus hijos siempre es buena. Nunca la voluntad de Dios es mala. Nunca la voluntad de Dios es que le vaya bien, que le vaya mal. Nunca la voluntad de Dios es que todas las cosas le salgan al revés. No, la voluntad de Dios es que le vaya bien. Por eso nos da la instrucción. Usted lee el libro de Josué y le dice, este libro de la ley siempre estará en tu boca, meditarás de día y de noche para que te vaya bien. La voluntad de Dios es que le vaya bien. Nosotros decidimos el destino de cómo nos va a ir. Podemos elegir el mal camino y nos va a ir mal, o podemos elegir el camino de la vida y las cosas nos van a salir bien. No es lo mismo caminar sin Dios que caminar con Dios. Nosotros lo vimos a Enoc, caminando con Dios, la luz que tenía, la gracia que tenía, y la Biblia dice que se lo llevó Dios. Nosotros también hemos sido llamados como Enoc para caminar con el Señor, y también nuestra vieja vida desapareció porque Dios ha hecho en nosotros un hombre nuevo, una nueva creación, un hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese somos nosotros, y a ese le dice el Señor, vayan y prediquen el evangelio. Porque el hombre viejo no puede hacerlo. El hombre viejo no puede ir a hablar de estas cosas. Estas cosas solo lo puede hablar un hombre nuevo, el hombre que ha creído en el Señor, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por eso miramos, este es el principio, el cual asimismo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para perdón de pecado, y librarnos del presente siglo malo que nos gobernaba, nos llevaba a hacer lo malo, y nos pensábamos nosotros que hacer lo malo estaba bien. Sin embargo, la gracia del Señor nos tomó, abrió los ojos de nuestro entendimiento, y nosotros ahora podemos distinguir de nuestra mano izquierda y de nuestra mano derecha. Sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, y ahí tomamos la buena decisión del Señor. En el libro de Colosenses, capítulo 3, vamos a leerlo. Libro de Colosenses, capítulo 3. Desde el verso 9, el apóstol Pablo dice así, Colosenses 3:9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿qué es lo que escucharon? Que los colosenses en Colosa se formó una iglesia, habían creído, habían sido lavados, habían sido perdonados,
habían entendido la voluntad de Dios y Dios los libró del presente siglo malo. Habían oído que ellos no solamente habían creído, habían crecido en amor. Es decir, se ayudaban unos a otros. Si alguno fue tomado en alguna falta, se alentaba, buscaban la forma, la manera, cómo ayudar al débil, cómo ayudar al que cayó, cómo ayudar a aquel, cómo ayudar, buscaban la forma. Entonces Pablo dice, desde el día que oímos cómo son ustedes, que oímos cómo se trata, cómo se comportan unos con otros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por ustedes, lo que Dios está haciendo, cómo está cambiando las mentes, los corazones, los pensamientos, cómo el cambio de pensamiento, tomando la palabra de Dios, produjo cambio de acciones, produjo cambio de actitud, cambio de conducta. Por eso no cesamos de orar, darle gracias a Dios por la obra que Dios ha hecho en ustedes y lo que va a seguir haciendo. Gracias, Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Por eso nos reunimos en la iglesia, para oír la palabra de Dios y ser llenos del conocimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Y mientras vamos escuchando la palabra, los ojos de nuestro entendimiento se van abriendo y vamos entendiendo cosas que antes no sabíamos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso hemos estado viendo el conocimiento, es decir, la renovación del entendimiento hace que la persona cambie de conducta, la renovación del entendimiento. Por eso la necesidad que tenemos nosotros de dejar que el dedo de Dios escriba en nuestra mente y en nuestros corazones su palabra, de manera que la palabra de Dios habite fuerte dentro de nosotros y esa palabra produzca con ese poder que tiene cambio y transformaciones en las mentes y en las vidas, para que anden como es digno del Señor. ¿Y cómo es digno del Señor? Como hijos de Dios. Como hijos de Dios, como hombres y mujeres que son temerosos del Señor, hombres y mujeres piadosas en su forma de andar, de hablar, de conducirse, en su forma de mostrarse en medio de un mundo que está en plena tiniebla. Ellos resplandecen como luminares en el firmamento. Los hijos de Dios, los hijos de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces vamos creciendo en oración, vamos creciendo en lectura bíblica y vamos creciendo oyendo lo que en la iglesia el Espíritu Santo habla y dice a la iglesia. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces, esto lo alcanzamos nosotros. A este lugar entramos nosotros y ahí es donde miramos hacia afuera. La necesidad en el mundo de conocer al Señor. El mandamiento del Señor dice así: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Es el mandamiento del Señor.
Así que, mis amados hermanos, hemos alcanzado una luz, la luz de Dios. Dios resplandeció dentro de nuestros corazones y ha iluminado los ojos del entendimiento para que conozcamos la gloria de Dios en Cristo Jesús. Le conocimos, creímos, entramos en nuestra gracia y vamos creciendo, pero no nos detengamos de hablar a los hombres de esta bendita salvación, porque Jesucristo se dio a sí mismo por los pecados de todo el mundo. Así que, mis amados hermanos, Dios los bendiga, los fortalezca y puedan estar firmes en este trabajo de evangelización. Y podamos avanzar e ir más allá, evangelizando en los cementerios, en los hospitales, evangelizando en lugares donde todavía no hemos ingresado a hacerlo. Amén, hermano. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento.